nosotros estamos debatiendo la gracia irresistible. Bueno, como siempre, uno trata de comprender la temática para poder tener una postura sobre ella, ¿no? A favor o en contra. Entonces vamos a tratar de ser lo más claros posibles acerca del contenido de la temática, ¿no? Por tal, no se refiere la doctrina de la gracia irresistible a que el ser humano no puede resistirse u oponer resistencia a la influencia del Espíritu Santo. Lo que implica la doctrina es que el Espíritu Santo, cada vez que escoge a alguien para la salvación eterna, puede vencer esa resistencia natural y constante de la voluntad humana. No hace falta reconocer la total depravación para entender que el hombre natural, el hombre carnal, el primer Adán, es un hombre caído en sus delitos y pecados, está corrupto en su naturaleza. Eso implica que tanto su intelecto como su voluntad han sido afectados no éticamente y éticamente por el pecado. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Sí, gracias a todos los que se hacen presente esta tarde aquí a tu canal Huella Católica. Mi nombre es Noé Martínez y empezamos con una transmisión más. Tenemos esta noche, tarde-noche, a dos invitados muy especiales. Tenemos a alguien de la casa, a Max Roper Calvo, pero también tenemos al hermano y amigo Jonathan Ramos, filósofo reformado, me decían. Así que bienvenido, Jonathan. Yo creo que, no sé si has visitado el canal, pero igual nuevamente bienvenido al canal Huella Católica. Estás en tu casa, hermano. Doy la bienvenida también a ti, Jonathan. Doy la bienvenida también a todos los hermanos que ya se están conectando, a los 10 que ya están conectados. Esto va a ir creciendo, obvio. Esperamos que los hermanos que se conecten, si van a hacer un comentario en el chat, o van a decir algo, pues sea siempre a la altura de un cristiano, ¿no? Que tratemos la manera de dar testimonio desde los comentarios, porque eso también evangeliza. San Pablo dice, somos cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con sangre, o sea, con un testimonio de Cristo. Bien, hermanos, estamos ya sobre el tiempo, me decían los hermanos Max y Jonathan, así que le voy a dar la palabra ya a Max. El formato va a ser un formato simple, 15 de exposición, 10 de refutación, 10 de careo cada uno, o sea, 10 minutos cada uno en un careo y 5 minutos de conclusión ya, el cierre, ¿no? Así que le voy a dar a Max ya su tiempo. Max va a tener a partir de este momento 15 minutos adelante, bro.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda el apologista católico Max Rupert Calvo desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York. Y el día de hoy vamos a debatir con el profesor Ramos el cuarto punto del TULIP, que es la gracia irresistible. Y como los anteriores tres temas que hemos debatido sobre la depravación total, la elección incondicional y la expresión limitada, pues en este debate, pues demostraré de una forma contundente y categórica que la doctrina calvinista sobre la gracia irresistible no tiene bases bíblicas. Esto, con mucho respeto para todos los calvinistas y para mi oponente, que es la segunda vez que visita nuestro canal Huella Católica, y pues esta es tu casa y eres muy bienvenido. Así que, gracias, saludos a todos, y también al hermano Noé Martínez, quien se ha ofrecido para moderar este debate. Así que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, moderador. Gracias, Max. Ahora le voy a dar el paso al hermano Jonathan, que también tiene que presentarse, ¿no? Así que, Jonathan, lo más breve posible, igual, saluda a los hermanos que ya te están viendo. Adelante, Jonathan. Un saludo cordial a Noé, el moderador, a Max Rupert Calvo, a los suscriptores de Huella Católica. Bueno, esperamos que el debate sea de bendición para todos ustedes y que pueda arrojar luz al conocimiento de la verdad que nos hace libres. Así que todo sea para la gloria de Dios. Bien, gracias, Guillermo. Perdón, gracias, Jonathan. Saludos para los hermanos que ya se están conectando: Guillermo Católico, Juan Osorio, Clara Sánchez, Carlos Ardila, José Luis Católico, Aarón García, Álvaro Guardia, Vicky Gamino, Juan Osorio Nemente, María Morales, Fe Católica. Dice, ¿cuál es el tema? El tema es la gracia irresistible. Vicky Gamino y Lucero Arteaga. Así que todos sean bienvenidos. Están en su casa, un canal universal, un canal católico. Bien, 15 minutos, Max. Tienes la palabra. Tú inicias el debate. Adelante. Enciende tu micrófono, Max. Max, tu micrófono. Perdón. Ok. Adelante, bueno, Max, 15 minutos. Le vamos a dar comienzo. Ya, gracias. De acuerdo con las Escrituras, la gracia no es irresistible. La gracia divina puede y ha sido a menudo resistida. Múltiples pasajes de la Biblia quitan toda duda de que Dios ama y desea bendecir no solo a un grupo elegido, sino a toda la humanidad, incluyendo a aquellos que rechazan su amor y su oferta de gracia y bendición. Una prueba de que la gracia no es irresistible la encontramos en el hecho de que Dios envió a sus profetas generación tras generación para abogar por el arrepentimiento de su pueblo que repentinamente o repetidamente, debo decir, rechazó la oferta de su gracia, porque esa gracia no fue irresistible. La Biblia enseña que aquellos que no vienen a la salvación después de ser expuestos a la verdad han resistido y rechazado la gracia. Se puede resistir el llamado de salvación de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo del 34 al 40 dice, ustedes estudian, pongan mucha atención, mi querido amigo y hermano Jonathan Ramos y a todos los calvinistas que nos están viendo. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren, acuérdense en eso, aquí no dice ustedes no pueden, dice ustedes no quieren, o sea, no les da la gana. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Pregunto al profesor Jonathan Ramos y a todos los calvinistas, ¿qué acaso no sabía Cristo? Le pregunto yo, ¿es que acaso no sabía Cristo que los elegidos no pueden rehusar venir a él? Gracia irresistible. ¿O no sabía Cristo que si no son parte de los elegidos no pueden venir a él, pues no son capaces de hacerlo, pues su voluntad está depravada y la gracia no les ha sido dada, ni les será dada jamás, pues la redención está solamente limitada a los elegidos? Le pregunto al profesor Jonathan Ramos. Nehemías capítulo 9, versículo 29, dice lo siguiente, les aconsejabas que volvieran a cumplir tus leyes, pero ellos se creían suficientes y no hacían caso de tus mandamientos. Violaban tus decretos que dan vida a aquellos que los practican. Fueron rebeldes y testarudos y no hicieron caso.
Porque esas personas a las que fue dirigido ese mensaje, según Nehemías, rechazaron la gracia. Entonces quiere decir que la gracia es resistible, no es irresistible. Porque Dios no, en primer lugar, no va a esperar que una persona que está completamente depravada, que no tiene la capacidad de volverse a él, lo haga. Se supone que el mensaje va dirigido a los elegidos. Pero aquí vemos a los elegidos, al pueblo de Israel, rechazando el mensaje. Lo que significa, señor profesor Jonathan Ramos, de que la gracia no es irresistible, sino resistible. Otra prueba, Hechos capítulo 7, versículo 51. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón pagano. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Esa es otra prueba. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Refuta la doctrina calvinista de la gracia irresistible. ¿Por qué la refuta? Muy claro. Dice así. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Escucha, Jonathan Ramos. Repito, y usará toda clase, refiriéndose a Satanás, por supuesto, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Ahora, ¿por qué van a la condenación, Jonathan Ramos? Aquí lo dice. Porque, escuchen, no quisieron. Aquí no dice no pudieron, estaban incapacitados, no eran de los elegidos. No quisieron. O sea, en otras palabras, no les dio la gana. No quisieron aceptar y amar la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué, Jonathan Ramos? Para recibir la salvación. Es lo que dice acá. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Porque esas personas que se van a ir a la condenación, Jonathan Ramos, ¿no se supone que la gracia es irresistible? Porque ellos se resistieron a la gracia. Porque esas personas eran elegidas. ¿Cómo sabemos que eran elegidas? Porque aquí dice que esas personas, Dios tenía el propósito de salvarlas. Dice, no quisieron aceptar la verdad para recibir la salvación. Quiere decir que esas personas, Dios los tenía sus planes para que recibieran esa salvación, pero no quisieron recibir esa salvación, rechazaron ese mensaje, rechazaron esa oferta de gracia, y por eso es que se van a ir al infierno, se van a condenar. Entonces quiere decir, Jonathan Ramos, que la gracia es resistible, no es irresistible. Porque Jonathan Ramos dirá, Max, pero esas personas que se van a ir al infierno, que no quisieron aceptar la verdad, no eran de los elegidos. No me digan, no eran de los elegidos. Pero aquí dice lo contrario, Jonathan Ramos. En caso de que Jonathan Ramos diga otra cosa, Jonathan Ramos, aquí dice que esas personas sí estaban en los planes de Dios para recibir la salvación. Estaban en sus planes. Porque dice, irán a la condenación porque no quisieron aceptar y amar la verdad. Quiere decir que ellos resistieron a la gracia. Quiere decir que la gracia es resistible, no es irresistible. Sigo adelante. Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes. Escuche, Jonathan Ramos. En primer lugar a ustedes, que son judíos. Pero ya, escuche, Jonathan Ramos, escuche. Pero ya que ustedes lo rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los no judíos. Ahora yo le pregunto a usted, profesor Jonathan Ramos, es claro aquí, o mejor dicho, es claro aquí que los elegidos desecharon el mensaje y la vida eterna. ¿Qué acaso, pregunto yo, Jonathan Ramos, qué acaso no sabía Pablo que la gracia es irresistible? Según la lógica calvinista, los elegidos hallan irresistible la gracia, de modo que se arrepienten y creen. No tienen opción de rechazar la gracia y el mensaje que se les es predicado. Pero aquí vemos a los elegidos, la nación del pacto, Israel, rechazar el mensaje, resistirlo y condenarse. No lo digo yo, Jonathan Ramos, lo dice la bendita, inerrante palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 46. Sigo adelante. Lucas capítulo 19, versículo 41 y 44 muestra que la gracia no es irresistible, sino resistible. Dice así: cuando llegó cerca de Jerusalén, refiriéndose a Jesús, claro. Al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que te puede dar paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y destruirán y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que tu Dios vino a salvarte. Yo le pregunto al profesor Jonathan Ramos, al filósofo, le pregunto, ¿por qué lloró Jesús por Jerusalén
si ese era el designio de la voluntad perfecta de su padre, preguntó al profesor Jonathan Ramos. ¿Por qué no simplemente dijo que era la voluntad de su padre que la ciudad pereciera junto con los que no eran elegidos? Si él deseaba salvar a su pueblo elegido, ¿por qué su gracia no fue irresistible, Jonathan Ramos, en este caso, y lo salvó? Hágase esa pregunta, profesor Jonathan Ramos. Yo sé que usted es un hombre muy inteligente, usted es un profesor y es un filósofo y es un analista. Analice. Si usted es honesto en su corazón, porque Dios está viendo lo que usted está pensando, usted sabe que yo tengo la razón. Porque estamos analizando con la palabra de Dios y con razonamientos. Y usted es un filósofo y los filósofos razonen. Ahora, Lucas capítulo 7, versículo 30 dice lo siguiente. Pero los fariseos, escuche Jonathan Ramos y todos los calvinistas, pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan. Escucha Jonathan Ramos, no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. ¿Escuchó lo que ya acabo de leer Jonathan Ramos? Despreciando lo que Dios había querido hacer por ellos. Ahora yo le pregunto al profesor Jonathan Ramos, ¿por qué recalcar tanto la responsabilidad de los fariseos al rechazar la gracia y los designios de Dios en sus vidas? ¿Acaso no era esta gracia y este designio divino algo irresistible? Obviamente era el designio de Dios que esa gente se arrepintieran, pero ellos lo rechazaron libremente, probando con esto que la gracia no es irresistible, Jonathan Ramos. Lucas capítulo 7, versículo 30. ¿Cómo el profesor y el filósofo Jonathan Ramos va a poder refutar estos pasajes bíblicos? Porque no me estaría refutando a mí. Entonces, yo le pido al profesor Ramos, con todo respeto y de todo corazón, como mi amigo, y lo aprecio porque es un hombre muy inteligente y muy capaz, que no solamente analice con su corazón, porque yo sé que él es calvinista, él defiende el calvinismo, está bien, pero quiero que las cosas no solamente las analice o las vea desde el punto de su corazón como calvinista, sino con su mente de filósofo. Jonathan Ramos tiene que preguntarse, ay caray, yo defiendo el calvinismo, defiendo la gracia irresistible, pero Max me está diciendo cosas que tienen sentido. Yo vengo aquí a Huella Católica a defender la gracia irresistible, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y reconocer dentro de mi corazón, aunque no lo voy a hacer delante de Max porque no sería rebajarme delante de Max diciéndole que tiene razón. No voy a hacer eso. Pero dentro de mi corazón yo creo que Max tiene razón. Tengo que reconocer, tengo que ser honesto. Yo soy profesor y soy filósofo. Yo analizo las cosas. Y como Jonathan Ramos es un hombre muy inteligente, porque yo sé que usted es inteligente, yo sé que usted va a analizar lo que yo estoy leyendo y se da cuenta que tiene sentido, profesor Jonathan Ramos, aunque en el fondo usted no me dé la razón en público, porque los calvinistas lo están viendo, a lo mejor usted no quiere quedar mal con los calvinistas, pero usted tiene que ser honesto con usted mismo y con Dios, porque Dios sabe lo que usted está pensando, Jonathan Ramos. Dios lo sabe. Tal vez yo no lo sé, la gente no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y Jonathan Ramos, algo muy importante, no importa quedar bien con la gente, Jonathan Ramos. Lo que importa es quedar bien con Dios, porque usted dirá, no, yo tengo que quedar bien con los calvinistas porque me están viendo. No le puedo dar la razón a más, imposible. No puedo hacer eso, imposible. Pero, ¿a quién le importa quedar bien con la gente o quedar bien con Dios, Jonathan Ramos? Nada más analice eso, analícelo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11 dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, eso dice Dios, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. Ahora, Jonathan Ramos, cuando Dios manda hacer algo, Dios da la capacidad a la persona, Jonathan Ramos, para que cumpla sus mandamientos. Dios no va a mandar a una persona a cumplir algo que la persona no puede cumplir. ¿Por qué el rey Saúl rechazó? ¿Por qué se rehusó a hacer la voluntad de Dios? Porque tenía libre albedrío. Porque la gracia ahí no fue irresistible y el rey Saúl hizo lo que Dios le mandó, ¿no? Él tenía la opción, Jonathan Ramos, de aceptar o rechazar. Quiere decir que el hombre es libre. O Dios, ¿usted cree que Dios le va a pensar que el rey Saúl, si no es un ser libre, Dios le va a proponer que haga algo que Dios sabe que el rey Saúl no puede hacer? Jonathan Ramos, ¿verdad que no? Jonathan Ramos, ese es un hombre inteligente. Sea honesto con usted mismo. Olvídese de los calvinistas que lo están viendo. Olvídese de ellos. Olvídese de los católicos. Usted está aquí, Dios lo está viendo usted y me está viendo a mí. Te quedan 4 minutos, Max. Gracias. Hay que ser sincero y honesto en su corazoncito y darse cuenta que esta doctrina no es bíblica. Ahora bien,
Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 6 dice lo siguiente. Tú desprecias, escuche Jonathan Ramos, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta, escuche Jonathan Ramos, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Un momento, ¿no se supone, Jonathan Ramos, que la gracia es irresistible? Quiere decir que si la bondad de Dios es una gracia, Jonathan Ramos, si esa bondad te está llevando o te seduce a que tú te inclinas a Dios y tú estás despreciando esa oferta, esa bondad, Jonathan Ramos, entonces quiere decir que la gracia no es irresistible, Jonathan Ramos. La gracia es resistible. Aquí lo dice Romanos 2, del 4 al 6. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él, Jonathan Ramos, porque esa bondad de Dios no es irresistible, Jonathan Ramos. ¿Por qué no es irresistible esa bondad? Es resistible. ¿Sabe por qué esa bondad de Dios es resistible? Uno puede resistirla. Porque somos libres. Dios nos dio libre albedrío, Jonathan Ramos. Jonathan Ramos, si nosotros no fuéramos libres, entonces nosotros no podríamos despreciar esa inagotable bondad de Dios que nos está llamando al arrepentimiento. ¿No cree, Jonathan Ramos? Jonathan Ramos, usted es un hombre inteligente. Usted sabe en el fondo que yo tengo la razón. Tal vez no me dé la razón por orgullo, porque dirá, ay, no, yo no me voy a rebajar a darle la razón a Max Rupert. Y prefiero estar muerto antes de darle la razón a Max Rupert. En un canal católico, yo no me voy a rebajar a eso, dirá Jonathan Ramos. Soy profesor de filosofía, jamás, muerto primero. Está bien, comprendo. Pero en su corazoncito, Jonathan Ramos, analice lo que yo estoy diciendo. En su corazón íntimo, porque Dios está viendo lo que está pensando, analícelo. Usted es un hombre inteligente, Jonathan Ramos. Sabemos que las personas inteligentes como usted saben razonar. Y yo espero en Dios de que usted sepa razonar, aunque usted no me dé la razón en público, en su corazoncito, usted se dé cuenta. No, más no tiene la razón, pero la palabra de Dios que él me leyó sí tiene la razón. Con esto termino mi exposición. Adelante, moderador. Bueno, ahí estaban exactamente 14 minutos con 21 segundos. Ahí estaba Max en su primera participación. Vamos a pasar ahora a la parte donde entra ya el amigo Jonathan Ramos con también 15 minutos. Jonathan, ¿estás listo para tus 15 minutos? Sí, hermano, sí. Perfecto, hermano. Entonces, cuando inicies a hablar, te comienzo a contar tu tiempo. Max, apaga tu micrófono si lo tienes encendido. Acá estamos. Adelante. Bien. Nosotros estamos debatiendo la gracia irresistible. Bueno, como siempre, uno trata de comprender la temática para poder tener una postura sobre ella, ¿no? A favor o en contra. Entonces vamos a tratar de ser lo más claros posibles acerca del contenido de la temática, ¿no? Por tal, no se refiere la doctrina de la gracia irresistible a que el ser humano no puede resistirse u oponer resistencia a la influencia del Espíritu Santo. Lo que implica la doctrina es que el Espíritu Santo, cada vez que escoge a alguien para la salvación eterna, puede vencer esa resistencia natural y constante de la voluntad humana. No hace falta reconocer la total depravación para entender que el hombre natural, el hombre carnal, el primer Adán, es un hombre caído en sus delitos y pecados, está corrupto en su naturaleza. Eso implica que tanto su intelecto como su voluntad han sido afectados no éticamente y éticamente por el pecado. Eso implica, según lo que dice Jesucristo, que el que peca es esclavo del pecado. Que nosotros nacemos no solo con la culpa del pecado, nosotros nacemos en el pecado. Así dice el salmista cuando dice, en pecado me concibió mi madre en el seno materno. Nosotros somos concebidos en pecado.
y somos hijos de la ira, al igual que todos los demás. Por eso no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, lo más lógico es encontrar en las Sagradas Escrituras señales de que el ser humano ejerce resistencia al llamado de Dios. De hecho, lo único que puede hacer el hombre por su propia voluntad es resistirse al llamado. Lo que sucede es que hay dos tipos de llamado que se corresponden con la gracia común y con la gracia eficaz. Estos son temas que aparecen ya claros en el libro de la predestinación de los santos de Agustín de Hipona. También está presente la temática en los tratados de la gracia. Entonces, atendiendo a que la doctrina de la gracia irresistible no plantea que es imposible resistirse a la gracia, sino que, por un lado, el hombre de su propia cosecha lo único que puede hacer es resistirla, y solamente puede recibir un corazón dócil ya por la regeneración que la hace Dios, que la produce Dios. Claramente vencer el conceder el arrepentimiento y escapar de la esclavitud del demonio es un acto soberano de Dios, ¿no? Y eso lo explica Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 24 al 26. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Claramente hay muchos ejemplos donde Dios quiso hacer algo. Cuando en Lucas se dice, Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos, mas ustedes no quisieron. Pero no todos los llamados de Dios tienen la misma eficacia, porque no todos los llamados de Dios tienen la misma finalidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y San Pablo habla de agraviar y apagar el Espíritu Santo, resistir el Espíritu Santo en Efesios 4:30 y Primera de Tesalonicenses 5:19. La parábola de los labradores malvados también ejerce una metáfora de la resistencia en Mateo 21:33 y en Romanos 10:21 aparece el mismo principio. Esta resistencia que ejercen los hombres y que no pueden hacer otra cosa, no contradice la soberanía de Dios. Dios la permite y la vence cada vez que Él quiere. La pregunta teológica es, ¿Dios puede vencer la resistencia del hombre? Tanto Max como yo vamos a estar de acuerdo que sí, que si Él quisiera, podría hacerlo. O sea, la postura de Marx no es sostener que Dios no puede vencer la resistencia, sino que Dios no quiere, que Él respeta el libre albedrío del ser humano, entonces que Él con su gracia invita, pero es el ser humano el que decide con su libertad acceder al llamado o no, de tal suerte que el llamado de Dios nunca es eficaz, sino que siempre es de una gracia resistible, ¿no es cierto? La doctrina de la gracia irresistible hace referencia a que Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiere. Daniel 4:35 nos dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien pueda resistir
a su voluntad, ni quien pueda pedirle cuenta de sus actos. ¿No? Acá tenemos un principio, ¿no? Dice, no hay quien pueda resistir a su voluntad. Pero bueno, ahí entraríamos, si no hacemos distinciones, entraríamos en contradicciones, porque diríamos que este texto está contradiciendo los otros textos aludidos por Max, porque acá dice, no hay quien resista su voluntad, ¿no? Entonces, claramente que hay un aspecto de la gracia de Dios, hay un aspecto de la voluntad de Dios que es irresistible. ¿Eso está escrito en la Biblia? Sí. Ahora nosotros tenemos que saber bajo qué aspecto, cuál es el aspecto, bajo qué condición y finalidad es que la gracia de Dios se torna irresistible. No que toda gracia de Dios sea irresistible, sino que hay una gracia de Dios que es resistible y hay otra gracia de Dios que es irresistible. Bien, ¿con qué llamado se llama a aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo? ¿Con una gracia resistible o con una gracia irresistible? Bueno, esa es la temática dentro de la Reforma. Salmos 115:3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. También Job 42:2 nos dice, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible resistir a tus planes, ¿no? Acá tenemos también la formulación de la gracia irresistible, ¿no? Nadie puede frustrar tus planes. Romanos 9, 14 y 18 nos lanza también el principio. Nos dice entonces, ¿por qué todavía Dios nos echa la culpa? Ya que ¿acaso alguien podría oponerse a su voluntad? A esto San Pablo responde en el capítulo 9, versículo 14 al 18 de la carta de los Romanos. ¿Acaso y quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al vaso que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Si nosotros entendemos que el hombre natural tiene pecado, entonces no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. ¿Por qué? Porque tenemos un principio en Romanos 8:7, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley, pero tampoco puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, acá está diciendo, la carne no puede sujetarse a Dios. El hombre carnal no puede sujetarse a Dios. Solamente el hombre que nace de nuevo puede sujetarse a Dios. Pero el que nace de nuevo lo hace por la voluntad divina. Juan 6:44 nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae hacia mí. Claramente acá hay dos cuestiones. Está diciendo, nadie puede sin la gracia, y la gracia puede cuando el Padre quiere. Este es un principio también, ¿no? De lo que, cómo procede. ¿Cómo? 4 minutos le quedan. Bien. Entonces, Juan 6:64 y 65 nos dice, hay algunos de ustedes que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Ahora, ¿sabe lo que dice ahí? Dice, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. No creen y no quieren creer. Pero que no quieran creer no significa que pueden creer y no quieren. No quieren creer porque no son de las ovejas. Ese es un principio. Dice, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Por esto les dije, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Tenemos entonces un principio para entender la gracia irresistible. Este principio, y termino, está en Romanos, capítulo 11, y nos dice, no que Dios haya fallado, ni Dios haya desechado a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al que desde antes conoció. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Dónde está el libre albedrío cuando Dios escoge la cantidad de hombres que no han de doblar la rodilla delante de Baal?
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es escogido por gracia, ya no es escogido por las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es escogido por obras, ya no es escogido por gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O la Biblia se contradice, o hay gracia resistible y gracia irresistible. Nosotros, consonantes con la Biblia, aceptamos que hay gracia resistible, como muestra la Biblia y explicó Max, y también hay gracia irresistible. Ahora hay que ver cuándo es que Dios llama con gracia irresistible y para qué, y cuándo es que Dios llama con gracia irresistible. Bueno, Max no puede negar que hay gracia irresistible. El texto está explicando que hay gracia irresistible. Entonces, el debate no puede ser que hay gracia resistible y no hay gracia irresistible, sino cuándo es que hay gracia resistible y cuándo hay gracia irresistible. Ese es el único debate posible. No se puede decir que no hay gracia irresistible. Bueno, ahí continuamos. Bueno, ahí estaba la participación de Jonathan. El hermano Jonathan finaliza su exposición con 13 minutos 43 segundos. Ok, estamos todos totalmente en vivo en esta tarde de sábado 2 de septiembre. Estamos transmitiendo en tu canal Huella Católica, en tu canal para defender la fe. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Bueno, y para todos los que se conectan, bienvenidos. Mi nombre es Noé Martínez. Esta tarde noche me ha tocado moderar este debate sobre la gracia irresistible. Los exponentes son Max Roper Calvo, católico, y el hermano y amigo Jonathan Ramos, de confesión reformada. Así que ellos son los dos debatientes. Y vamos a la segunda parte de este debate, que es 10 minutos de refutación para cada uno. Así que va a iniciar Max. ¿Estás listo, Max? 100% listo. Adelante. Bueno, empiezo ya. Bueno, Jonathan Ramos acaba de contradecir a los calvinistas, todos los con los que yo he debatido, porque los calvinistas con los que yo he debatido dicen que la gracia es irresistible. Nunca dicen que hay gracia resistible y que hay gracia irresistible. Con todo respeto, Jonathan Ramos es el único calvinista que yo conozco de todo el planeta Tierra, que yo conozco, ¿verdad? Que yo conozca, que cree que hay dos gracias, una resistible y otra irresistible. Pero Jonathan Ramos dice que la gracia irresistible es aplicada para aquellos que van a ir al cielo. Pero la palabra de Dios lo refuta, Jonathan Ramos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar de la gracia irresistible, la que usted considera que es irresistible, no la que usted considera que es resistible. Vamos a ver, porque Jonathan Ramos piensa que la gracia irresistible es aplicada para los elegidos, para aquellas personas que Dios quiere que vayan al cielo. Eso no es verdad, Jonathan Ramos, y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios, con su misma Biblia Reina Valera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y usará toda clase de maldad, refiriéndose al diablo, obvio. Y usará toda clase de maldad. Escuche, Jonathan Ramos, pare oídos. Y usará toda clase de maldad para engañar ¿a quiénes? A los que van a la condenación. Ahora, ¿por qué esos van a la condenación? ¿Por qué se van a ir al infierno, Jonathan Ramos? Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar y amar la verdad. No quisieron. Libre albedrío. Jonathan Ramos dijo que no hay libre albedrío, que somos como títeres. No, somos seres humanos. No somos títeres. ¿Por qué van al infierno? Porque no quisieron aceptar y amar la verdad. ¿Para qué, Jonathan Ramos? ¿Para qué? Para recibir la salvación, Jonathan Ramos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice que van a haber personas que se van a ir al infierno porque rechazaron. Gracia irresistible, Jonathan Ramos. Rechazaron el mensaje, pero Dios quería que esas personas fueran al cielo. Porque es que aquí lo dice. Dice, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Quiere decir que en los planes de Dios, en el deseo de Dios, estaba que esas personas fueran al cielo. Aquí lo dice. Esas personas tenían que recibir la salvación, Jonathan Ramos, tenían que recibirla.
pero no la van a recibir, se van a ir al infierno, serán condenados. ¿Por qué? Porque no quisieron, o sea, no les dio la gana, o sea, libre albedrío, no quisieron. Quiere decir, Jonathan Ramos, que la gracia irresistible, según Jonathan Ramos, aplicaría, o sea, según Jonathan Ramos, la gracia irresistible aplica para las personas que Dios no eligió. Las personas que resisten a la gracia de Dios no están dentro de los elegidos, Max Rupert, no están dentro de los elegidos. Pero las personas que Dios eligió para que vayan al cielo, esas personas no pueden resistirse a la gracia de Dios. La gracia de Dios es irresistible para los elegidos, según Jonathan Ramos. Pero eso no es verdad, porque aquí dice en 2 de Tesalonicenses 2:10 que algunos de los que se vayan al infierno se irán al infierno porque no quisieron aceptar el mensaje de salvación, el mensaje para recibir la salvación. Quiere decir que la voluntad de Cristo era que ellos fueran al cielo. Quiere decir que, ¿por qué en caso de esas personas Jonathan Ramos de Tesalonicenses 2:10? Porque esas personas resistieron a la gracia. Porque Jonathan Ramos no puede decir más. Sí, los de 2 de Tesalonicenses se van a ir al infierno porque ellos no estaban dentro de los elegidos. No, falso. Estaban dentro de los elegidos. Estaban, porque aquí lo dice claro. Serán condenados porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación, Jonathan Ramos. Y estoy leyendo la Biblia Reina Valera, no estoy leyendo la Biblia católica, Reina Valera. Así que este pasaje de Jonathan Ramos refuta la gracia irresistible. Como yo vuelvo y repito, Jonathan Ramos es el único calvinista con quien yo he debatido y que yo he escuchado en las redes sociales que dice que hay una gracia resistible y una gracia irresistible, porque todos los calvinistas dicen que la gracia es irresistible, punto. No hay dos gracias, Jonathan Ramos. La gracia de Dios es una sola. No hay dos gracias, no hay tres gracias, no hay cuatro gracias, no hay cinco gracias, no hay 10 gracias. La gracia es una sola. O es irresistible o es irresistible. Y si la gracia, Jonathan Ramos, es irresistible para los elegidos, según usted, porque usted cree eso, la gracia de Dios es irresistible para aquellos que Dios eligió para ir al cielo. Eso no es verdad, Jonathan Ramos, no es verdad. Porque le acabo de comprobar que van a haber personas que se van a ir al infierno por haber resistido esa gracia. Y aquí dice que ellos serán condenados porque no quisieron amar la verdad para recibir la salvación. Ahí está, más claro que eso ni el agua, Jonathan Ramos. Más claro que eso ni el agua. Así que la gracia es resistible, no existe gracia irresistible. Jonathan Ramos dijo, Max, es que la Biblia dice que nadie se puede oponer a los planes de Dios. Por supuesto, Jonathan Ramos. ¿Y qué tiene que ver eso con la gracia, Jonathan Ramos? Si Dios dice algo se va a hacer, eso va a suceder, Jonathan Ramos. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema que estamos debatiendo, Jonathan Ramos? ¿Qué tiene que ver eso? Si Dios dice, mañana va a llover, nadie va a evitarlo. Y mañana llueve. ¿Qué tiene que ver eso con la gracia irresistible, Jonathan Ramos? No tiene que ver nada con usted ni conmigo. O sea, usted está mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Ahora, Jonathan Ramos dice, Max va a tener que aceptar que hay gracia irresistible. No existe la gracia irresistible. Porque cuando se habla de gracia irresistible, Jonathan Ramos, se habla gracia irresistible en términos de la relación entre Dios y el ser humano, Jonathan Ramos. No en términos de los planes que Dios tiene para la humanidad en cuanto a, por ejemplo, cosas que Dios va a hacer, cosas que Dios ha propuesto que va a suceder en el fin del mundo. Ciertas cosas que van a suceder porque van a suceder. Nadie puede evitarlas. Hablamos de gracia irresistible en términos de la relación, que si uno puede rechazar el llamado de Dios. Jonathan Ramos dice, Max, hay gracia irresistible, sí, pero también hay gracia irresistible. Entonces dice Jonathan Ramos que la gracia irresistible está aplicada a los elegidos y la gracia irresistible, o sea, Jonathan Ramos en otras palabras dice, bueno, Max, si alguien resiste a la gracia de Dios es porque esa persona no es elegida. No es de los elegidos, es obvio que la van a rechazar. Pero Jonathan Ramos, ¿tiene sentido, Jonathan Ramos, que Dios le ofrezca su gracia a personas que Dios sabe que van a rechazar esa gracia? ¿Verdad que no tiene sentido eso? Dios le va a ofrecer su gracia a alguien que Dios le va a dar la capacidad para que la reciba, porque usted mismo lo dijo, Jonathan Ramos. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Como nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae, de manera que suponiendo, si yo soy Jesucristo y yo le voy a dar mi gracia a alguien, esa persona no va a rechazar esa gracia, no puede, no tiene la capacidad de hacerlo porque está dentro de mis elegidos. No se puede ir al infierno, es imposible. Yo morí por él, yo soy el Salvador, pero no, la Biblia no dice eso. Dice, según de Tesalonicenses, que serán condenados porque no aceptaron el mensaje de salvación para obtener la vida eterna, Jonathan Ramos. Quiere decir que habrán elegidos que se van a ir al infierno.
Eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:10, dice que habrán elegidos que se van a ir al infierno. Jonathan Ramos dice, más que es imposible que un elegido se vaya al infierno. Es posible. ¿Cómo puede ser posible? Porque Dios le dio libertad a esa persona. Y esa persona usó su libertad porque dice que no quisieron, Jonathan Ramos, no dice que no pueden, están incapacitados, no quisieron, no les dio la regalada gana, no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación, Jonathan Ramos. Ahí está. Quiere decir que muchos de los que usted considera que son elegidos se van a ir al infierno, Jonathan Ramos, porque rechazaron la verdad. Usted no puede decir, Max, se van a ir al infierno porque Dios no los preordenó ni los predestinó para vida eterna. No, eso no es verdad, porque aquí dice que seguirán a la condenación porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación, Jonathan Ramos. Entonces, Jonathan Ramos va a tener que refutar la palabra de Dios, porque ahí no me está refutando, estaría refutando la palabra de Dios con eso. Jonathan Ramos, Lucas capítulo 7, versículo 30. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Esas personas que rechazaron ese mensaje de la que dice Lucas capítulo 7, versículo 30, ¿estaban dentro de los elegidos, Jonathan Ramos? Jonathan Ramos quizás me dirá más, ellos no estaban dentro de los elegidos. Si no hubieran rechazado el mensaje. Pero la pregunta que yo le hago a usted, Jonathan Ramos, es esta. Si esas personas que rechazaron ese mensaje en Lucas 7 y 30 lo rechazaron porque no estaban dentro de los elegidos, no estaban dentro de aquellas personas que Cristo murió en la cruz para salvarlos, ¿por qué Dios va a esperar que esas personas se vuelvan a Él, Jonathan Ramos? ¿No se supone que no tienen la capacidad, están completamente depravadas? Cristo no murió por ellas, no están dentro del grupo de los elegidos. Dios les ha quitado su gracia. Entonces no tienen esa capacidad, pero no, sí la tenían, porque aquí dice, los fariseos, los maestros de la ley, no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer por ellos. Dios quería hacer un bien por ellos. Si Dios quería hacer un bien por ellos, Jonathan, es porque ellos estaban dentro de los elegidos, porque Dios no va a querer hacer un bien por una persona que Dios predestinó para que se vaya al infierno. ¿No lo cree, Jonathan Ramos? Con eso termina mi refutación. Adelante, moderador. Ahí está Max con 9:46 segundos. Gracias, Max, por tu exposición. Bueno, esa era una refutación prácticamente. Vamos a pasar ahora a la refutación del hermano Jonathan también, que él también va a tener 10 minutos. Así que voy a poner con el tercero. Jonathan, si está listo, adelante, hermano. Querido Max, necesito que me ayudes con algo. ¿Cuál fue el primer versículo bíblico que citaste vos? Fue Tesalonicenses, pero no me acuerdo cuál fue. ¿Me podés refrescar la memoria? Por supuesto, con mucho gusto. Ese texto es, ya te lo digo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Bien, muchas gracias, hermano Max. Mucho gusto. Vamos a leer el versículo en el contexto y vamos a leer el versículo hasta el final del capítulo para ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, a ver si por casualidad el contexto del versículo apoya la tesis de la gracia resistible o está hablando de la predestinación. Curiosamente, Max me trajo un texto que yo no conocía, así que le doy gloria a Dios por haber usado a Max para hacerme conocer mejor su palabra a través de este debate, ¿no? El capítulo 2, versículo 10 de la segunda carta de los Tesalonicenses dice: y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Acá no dice si no lo recibieron porque no quisieron o porque no pudieron. Claramente el que no quiere, en el fondo es porque no puede, porque están en pecado. Y los que están en pecado no quieren ir a la luz, porque están en las tinieblas. Pero veamos lo que dice acá. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para que no crean, dice, ¿no? Para que no crean en la verdad, sino más bien crean en la mentira. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. En el versículo 13 dice algo: pero nosotros debemos dar siempre
gracias a Dios. ¿Por qué los que creen en la mentira no pueden dar gracias a Dios, pero nosotros sí? Dice. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. No conocía este texto. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El mismo Pablo dice en Efesios, escogidos antes de la fundación del mundo, dice, ¿no? Antes de la fundación del mundo, dice, ¿no? Pero yo no conocía este texto que me trajo Max, me puse a leerlo y dice, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, al cual os llamó mediante nuestro Evangelio. O sea, el Evangelio lo utiliza la Iglesia para llamar a ¿quiénes? A los que Dios escogió desde el principio. ¿A quiénes llama? A aquellos que escogió desde el principio. Eso está diciendo el texto. ¿Y mediante qué los llama? Mediante el Evangelio. Entonces, el Evangelio es predicación ¿para quiénes? Para aquellos que se salvan. ¿Nosotros podemos saber quiénes son los escogidos y quiénes no? No. Por eso tenemos que predicarle a todo el mundo, porque nosotros no sabemos quién fue escogido y quién no fue escogido. Por eso la predicación es universal. Por ahí Max piensa que el calvinismo es algo así como yo soy escogido, vos no, vos estás predestinado, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no, que el calvinista anda por la calle diciendo este es predestinado, este no. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Todo es por la gracia, ¿no? Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, porque Filipenses dice, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 3 de los Tesalonicenses dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No conocía el texto. Y qué maravilla el texto, ¿no? Qué claridad que hay cuando una persona está dispuesta simplemente a leer la palabra de Dios y a decir amén a lo que Dios dice, sin reparos filosóficos, sin la voz de la carne que intenta hablar por encima de la palabra de Dios. La voluntad de Dios cuando quiere salvar a los suyos es irresistible. No se puede resistir la voluntad de Dios para aquella cual Dios escogió para la salvación. Y esto está marcado siempre en la Biblia porque claro que Dios llama a los escogidos, ¿no? Y llama con llamamiento eficaz. Porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el intercesor, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la predestinación permaneciese, no por las obras de los hombres, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor antes de que hayan nacido. Como está escrito, a Jacob amé antes de que haya nacido, y a Esaú aborrecí antes de que haya nacido. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Así que no depende del ser humano que quiere, ni del ser humano que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así dice la santa palabra de Dios. Lo que digan los hombres no importa, sean los hombres mentirosos, sea la palabra de Dios veraz. Por eso Daniel 4:34 dice ese faraón mismo, ese mismo faraón dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien resista su voluntad y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano, los hombres son mentirosos. Bien, ahí estábamos con los 10 minutos del señor Jonathan Ramos. Ha finalizado su tiempo de refutación. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de este debate, que es un careo. En el careo ambos van a tener 10 minutos, ¿no? Pero me imagino yo que en el tiempo que les establece a cada uno los 10 minutos, van a hacer preguntas y el otro estaría prácticamente obligado a responder. Así que, hermanos, Max, Jonathan, ninguno de los dos vaya a apagar su micrófono porque parte del debate es muy fuerte. ¿Por qué? Porque van a estar en un diálogo. Yo como moderador voy a abstenerme a involucrarme en el careo. Pero sí, hermano, tu micrófono no se escucha claro. creo que tengo alguna interferencia, Max. ¿Hay alguna interferencia? Sí, parece. Sí, pero tengo bien mi micrófono, no hay problema. Así que, hermanos, vamos a pasar los 10 minutos. Pero yo no lo escucho bien al hermano, ¿eh? Yo lo escucho, pero un poco lejos. Y ahora sí me escuchan. Se escucha, pero un poco lejos. Ah, muy bien. ¿Y ahora? Un poquito mejor. Bueno, bien. Se entiende. Son 10 minutos cada uno de careo. Así que vamos a pasar ahora a dar 10 minutos de Max y posteriormente vendrían los 10 minutos de el hermano Jonathan. Hermano Max. Jonathan, enciende tu cámara, por favor. Espera que Jonathan encienda la cámara. Ah, ya encendió. A tu señal, estoy listo, hermano Noé. Adelante, hermano Max. Ok, Jonathan Ramos, empiezo ya. Jonathan Ramos, voy a hablarle de Jezabel. Dígame,
porque le he hablado en todos los debates y se lo voy a hablar en todos los debates. ¿Por qué Jezabel rechazó la gracia de Dios? Usted dice que la gracia de Dios es irresistible, porque aquí dice en Apocalipsis 2, del 20 al 23, que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no ha querido hacerlo. Si Dios quiere que una persona se arrepienta, es porque esa persona está dentro de sus elegidos. A Dios no le interesa que alguien que se vaya al infierno se arrepienta, porque se va a ir al infierno de todos modos. Pero aquí dice, yo le he dado tiempo para que ella se arrepienta, pero ella no ha querido hacerlo, por lo tanto la voy a hacer caer en cama y mataré a sus hijos. Entonces aquí muestra que la gracia es resistible. A ver. Apocalipsis 2, del 20 al 23. Por eso, Max, nosotros, los calvinistas, creemos que hay gracia irresistible. John Piper tiene un libro donde habla de que la gracia hay irresistible e irresistible. Sí, tú lo dijiste. Isabel está, ella está dentro de las elegidas, también ¿sí o no? cree lo mismo. Ella está dentro de las elegidas, ¿sí o no? A ver, Max, hagamos una cosa. Cuando yo te digo a vos que los calvinistas no podemos decir quién fue escogido y quién no, ¿vos me tomás eso o vos dudás de lo que yo digo y crees que yo te estoy mintiendo cuando te digo? No es que quiera dudar, es que hemos hablado de ese pasaje bíblico en 4 debates. Y tú me dijiste en un debate, bueno, voy a analizar el texto. Vos me estás preguntando a mí si esa Jezabel fue predestinada o no. Cuando yo te afirmo que nosotros los reformados no podemos decir quién fue predestinado y quién no, ¿tiene sentido la pregunta que me estás haciendo o no? Dígame, entonces reconoces que la gracia fue resistible, en el caso de Jezabel, ¿verdad? No solamente que es resistible, sino que fue resistida, claro. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes no pueden resistir a la gracia de Dios? Porque tú dijiste que hay una gracia resistible y otra irresistible. ¿Quiénes no pueden resistir a la gracia de Dios? ¿Para quién la gracia de Dios es irresistible? Los predestinados para la salvación. Los predestinados, ok. Ahora explícame 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Porque aquí dice que algunas de las personas que se van a ir al infierno serán condenadas por haber resistido la gracia de Dios. Y Dios tenía el propósito de salvarlas. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Dios tenía el propósito de salvar a esas personas. Porque ellos resistieron la gracia ahí. No dice el texto que Dios quería salvarlos. ¿Dónde ahí dice el texto que Dios quería salvar? Pero dice no quisieron, no dice no pudieron. Bueno, que los hombres no quieran. Pero a ver, Max, Dios nos manda a nosotros a llamar al arrepentimiento a toda la humanidad. Nosotros no vamos por la humanidad diciendo, che, arrepiéntanse los escogidos de Dios, no. Todos los hombres tienen que arrepentirse. Pero eso es una contradicción. ¿Cómo Dios va a querer, según la doctrina calvinista, cómo Dios va a querer que todos los hombres se arrepientan si hay unos que no, supuestamente, según la doctrina calvinista, no tienen la capacidad de hacerlo porque están completamente depravados? Dios no les ha dado su gracia, no están dentro de los elegidos. Y tú mismo lo dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces, si Dios no atrae a esos que no son elegidos, no van a poder arrepentirse. Entonces, si tú estás diciendo que Dios tiene el propósito de que todo el mundo se arrepienta, entonces quiere decir que todos son llamados a responder al llamado de Dios. Todos, no hay diferencias. Entonces, hay una contradicción acá. Max, la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos ¿qué? Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Pero por qué son pocos los escogidos? Porque muchos son llamados y no quieren responder a ese llamado de Dios. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquí mismo lo dice. Porque no quisieron. ¿Y quiénes son los escogidos, Max? Los escogidos son los que con su libre albedrío aceptan el llamado de Dios al arrepentimiento, a cambiar su vida. Y los no elegidos, ¿a quiénes son los no elegidos? A los que rehúsan ese llamado de Dios. 2 de Tesalonicenses 2:10. Dice, porque no quisieron. Aquí no dice no pudieron, aquí no dice que estaban incapacitados. Dice, no quisieron, no les dio la gana, no quisieron aceptar y amar la verdad. Quiere decir que si no quisieron, tenían la capacidad. Dígame en qué parte de este pasaje de Jonathan Ramos dice que ellos no tenían la capacidad de aceptar y amar la verdad. ¿En qué parte? Porque tú me vas a hacer una exégesis o me vas a leer lo que la Biblia dice. Porque aquí no dice no pudieron aceptar la verdad. Porque si tú dices que no pudieron, estamos hablando de incapacidad. Y los no elegidos no tienen esa capacidad porque les fue negada la gracia. El que dice que no pueden es Jesús, cuando dice nadie puede venir a mí.
Hablemos de Tesalonicenses. No me sale con otro pasaje bíblico. Estamos analizando segunda de Tesalonicenses 2:10. Ahí dice, no quisieron aceptar. Ahí no dice, no pudieron, están incapacitados. Seguí leyéndolo. Por favor, lee los 4 versículos. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron. Ahí no dice, no pudieron. No quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Segunda de Tesalonicenses. Seguí leyendo los 4 versículos que siguen. ¿Ah? Seguí leyendo el versículo que sigue, los 4 versículos que siguen. Léelo. ¿Ya tú leíste esos versículos? Bueno, vamos a... ¿Tú tienes la Biblia a mano? Léelo tú. Dale, léelo, dale. No tengo la Biblia aquí conmigo, léelo tú. Vos tenés solo este versículo, pero no tenés el otro. Tengo que hacer otras preguntas. Léelo tú. Tú tienes la Biblia a mano, tú lo leíste, léelo tú. Porque lo que tú leíste, ahí no dice que Dios, es que no quiero entrar al tema de los otros puntos de tu libro, ahí no dice que Dios, que esas personas no quisieron escuchar porque fueron predestinadas para irse al infierno. Esas son cosas tuyas que tú estás diciendo. Ahora bien, Max, vamos a leer. ¿Vos tenés Biblia cerca? ¿Tenés Biblia cerca? No la tengo aquí conmigo cerca, no te preocupes. ¿Sabes por qué no la tengo cerca? Porque tengo los pasajes bíblicos apuntados acá, caballero. Otra pregunta, el tiempo se va. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40 dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Quiere decir que esas personas a las que Jesús les está hablando, esas personas tienen la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Porque dice, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Cristo no está descartando que ellos tengan esa capacidad, pero dice, ustedes no quieren venir a mí. Están rechazando la gracia de Dios, porque dice, no quieren. No dice que están incapacitados, Jonathan Ramos. ¿Dónde está la gracia irresistible ahí? Juan capítulo 5, versículo de 39 al 40. ¿Dónde está la gracia irresistible ahí? Tú dices, más, es que hay gracia irresistible y hay gracia irresistible, pero la gracia es irresistible para aquellos que están predestinados para ir al cielo. Pero no se supone que esas personas a las que Jesús le está hablando en Juan capítulo 5, versículo de 39 al 40, supuestamente están, entre comillas, predestinadas para ir al cielo, porque Jesucristo le está diciendo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y esa vida no la van a obtener los que se van a ir al infierno, ¿verdad que no? Sino supuestamente los elegidos. Pero aquí dice que están rechazando, ustedes no quieren venir a mí. No dice, ustedes están incapacitados porque yo no los elegí, ahí no dice eso. ¿Por qué la gracia es resistible acá? Para esas personas a las que Dios le está llamando para alcanzar la vida eterna. A ver, adelante. Max. Jonathan, yo no tengo todo el tiempo, tengo 3 minutos, por favor. No, ya sé. Más rápido, gracias. Escúchame. Sí, estás pensando qué responder, yo lo sé. No sabes qué estás pensando, pero yo no tengo todo el tiempo. Max, el que dice que los seres humanos no pueden ir a la gracia, que no pueden aceptar a Dios sin una obra soberana de Dios, es el mismo Jesucristo. Cuando nosotros, los reformados, aceptamos que el pecado se corrompe al ser humano, corrompe la voluntad. Profesor, ejemplo, filósofo Jonathan Ramos, por favor, no me andes de las ramas, por favor, contéstame Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Le estás esquivando lo que yo estoy, la pregunta que estoy haciendo. Repito, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ella la vida eterna, escuche, vida eterna. Sin embargo, aunque son las escrituras las que dan testimonio de mí, ustedes no quieren, no les da la gana, no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Ahí está. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Quiere decir que esos que están rechazando a Jesús pueden tener la vida eterna, pero no quieren tenerla porque están rechazando a Jesús. ¿En dónde está la gracia irresistible ahí? En Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. No me hable de otros pasajes bíblicos, háblame de ese. Gracias. Te escucho. Es que nosotros tenemos que hacer inteligible un texto a la luz de la Biblia entera. Si no, no podés cerrarte. No puedes cerrarte en un solo versículo bíblico. Pero a ver, vos para entender un versículo tenés que pensarlo, ¿sí? Y pensar en un versículo es entender. ¿Por qué pero tú diría lo estás pensando mucho, Jonathan Ramos. Pero bueno, déjame que yo responda a la pregunta que me estás haciendo. Si va a tardar 3 minutos en responder, el tiempo se acaba. Y bueno, pero yo tengo que responder. La otra que queda es que no responda. Pero ¿cuándo vas a responder mañana? Mira, el tiempo se está acabando. Bueno, el ser humano no quiere ir a Dios. El hombre natural, el hombre carnal no puede ir a Dios y no quiere ir a Dios. ¿Por qué no quiere? Porque su voluntad está cautiva al pecado. ¿Sí? Entonces, si no quiere, entonces es porque puede. No quiere, no le da la gana. No. Te estás contradiciendo. No. El ser humano está cautivo del pecado y no puede querer.
Entonces, si no puede, no digas que no quiere. Porque o no quiere o no puede. corazón, no puede ser otras cosas, elige. el corazón es el que quiere. Y del corazón salen los malos pensamientos, las iras, los engaños, los homicidios y las mentiras. ¿Por qué? Porque del corazón del hombre sale la raíz del mal. Pero aquí Juan Porque el 5, corazón 39, del 40, hombre es no está diciendo que no engañoso. quiere. Ese Por no eso lo está San diciendo, su Pablo corazón dice, no quiere, pero lo su mente que sí. quiero. No lo está diciendo. Pero el mismo San Pablo no puede hacer lo que quiere. San Pablo dice, lo que quiero hacer, Aquí no estoy no hablando lo de San hago. Pablo, aquí estoy hablando de Juan 5, 39, 40. No me cambie el Claro, texto. pero la Biblia, claro, Max, pero la Biblia es Oh, una pero sola. ya, creo que terminó el tiempo, estoy hablando del moderador. Bien, ahí estaban los 10 minutos de careo del tiempo de Max. Ahora vamos a pasar a los 10 minutos de careo de Jonathan. Bien. Max, vos tenés Biblia, ¿no? Ahí. ¿Podés buscar? Déjame traerla, la tengo aquí cerquita, en Vaya. unos 100 metros. Sí. Vaya, es una buena costumbre siempre estar con la Biblia cerca. Aquí la tengo conmigo, ¿ya? Bien, hagamos una cosa más fácil. Yo te doy un capítulo a leer, vos me lees ese capítulo y me lo explicás perfectamente. No te quiero robar tu tiempo, Jonathan Ramos, no quiero ser No, aprovechado. pero yo quiero simplemente darte estos 10 minutos. Porque no quiero que después digan, Max, que ha aprovechado, le está robando el tiempo a Jonathan Ramos. No quiero que la gente salga diciendo eso, Jonathan Ramos. No, a mí no me importa Por lo eso, que diga la gente. Yo te pido, es que estos 10 minutos son míos, así que yo manejo la dinámica, ¿sí? Yo te doy 10 minutos. Dime para rápido, que que no vos, quiero robarte tu tiempo. Dime qué pasaje. para que vos leas el capítulo y utilices el tiempo restante para explicarlo. Pero dímelo, Dale. porque no quiero que se vaya tu Capítulo tiempo. 11. Capítulo 11 de los Romanos. ¿Qué libro? Capítulo 11 de los Romanos. Vamos a los Romanos. Aquí estamos en los Romanos, capítulo 11. Aquí estamos en el capítulo 11. ¿Qué versículo? Léelo y explícalo. Capítulo 11 entero. Léelo y explícalo. A ver, yo te escucho. Ok. Dice. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien fue el primero en reconocer como tal. ¿O es que ignoráis lo que dice las escrituras acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a los profetas, han derribado los altares. Y tú me dices hasta dónde. Y he quedado yo solo y escuche y acechan contra mi vida. Y él responde al oráculo divino. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo también ahora subsiste un resto elegido por gracia, y es por gracia, ya no lo es por obras de la ley. ¿Sí? ¿Quieres que siga leyendo? Por obras de la ley. Los próximos 4 versículos. Por obra, elegido por gracia, y es por gracia, ya no lo es por obras de la ley. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? Pues que Israel no consiguió lo que buscaba y en cambio lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la escritura. Bueno, voy a para no hablar de tu tiempo, voy a explicar ese pasaje muy detalladamente. Aquí dice, he apartado 7 hombres que no se han rendido ante un ídolo. Entonces, como no se han rendido ante un ídolo, porque ellos con su libre albedrío decidieron no rendirse ante el ídolo, no adorar ídolos. Ellos no adoran ídolos. Como como esas personas no adoran ídolos, que Dios los ha reservado, Dios los ha elegido. ¿Pero por qué los ha elegido? Porque ellos no se postraron ante ídolos. Y aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, esas son las personas que Dios elige, Señor. ¿O es que aquellas personas que adoran ídolos porque Dios les quitó su gracia? Pero si Dios les quitó su gracia a aquellas personas que se van a ir al infierno, entonces Dios no los puede culpar de su propia condenación, porque Dios les quitó su gracia. Lo que usted me está dando a entender es que ellos no adoran ídolos porque Dios les dio su gracia. No adoran ídolos porque ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Y debido a eso, Dios los eligió porque dijo que ellos no se han manchado con ídolos, como sí lo hicieron otros. Por eso aquellos que se mancharon adorando ídolos, Dios los culpa de su pecado, Jonathan Ramos. Los culpa porque ellos tomaron la decisión con su libre albedrío de adorar a otros falsos dioses. ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
¿Vos me decís que ellos fueron escogidos por no haber doblado sus rodillas delante de Baal? Y que la palabra de Dios lo dice, Jonathan Ramos, no le digo yo, Bien. yo estoy inventando. ¿Y no doblar las rodillas delante de Baal es una obra? Sí, es una obra, pero ¿Y fíjate bien. fueron escogidos por gracia o por obras? Las obras del ser humano, las obras buenas que uno haga, es motivado por la gracia de Dios. Dios nos da su gracia a todas las personas, pero como esa gracia no es irresistible, sino que es resistible, tú puedes resistir a ¿Y cómo hacer... llega esa gracia a los hombres? ¿Cómo llega esa gracia a los hombres? La gracia es un Vos don de decís, Dios. Dios le da su gracia a todos los hombres. ¿Cómo llega esa gracia a todos los hombres? Dios le da la gracia a todos los hombres porque Dios pone en el ¿Cómo corazón llega? No te estoy preguntando si se la da o no, te estoy preguntando cómo llega. Dios llega de la siguiente forma. Dios pone en el corazón del hombre, en la mente del hombre, el discernimiento de lo que es el bien, lo que es el mal. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese discernimiento que solo lo tiene el ser humano, no lo tienen los animales, lo tiene el ser humano. El ser humano tiene la capacidad, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Y eso es infundido en el corazón del hombre. Y en base a esa libre albedrío, a ese conocimiento que Dios ha infundido en el corazón del hombre, el hombre toma la decisión si quiere hacer la voluntad de Dios o no lo quiere hacer. Si quiere rechazar la gracia de Dios o no la rechaza. Dios no le quita su gracia a nadie, porque si Dios le quitara su gracia a una persona, Dios no la culparía a esa persona de cometer actos idolátricos, porque esa persona no tendría la capacidad de responder al llamado de Dios, porque Dios le quitó esa gracia. ¿Tú me entiendes de qué quiero decir? Esa gracia que llega a todos los hombres, llega por medio de un acto sobrenatural del Espíritu en la conciencia y el Evangelio. ¿Qué tiene que ver con eso? En primer lugar, la iniciativa la tiene Dios. Eso tenlo por seguro, no el hombre. Dios es quien infunde la fe. Dios infunde la gracia. Dios infunde el querer. Dios infunde el querer y el hacer. Dios en el llamado de Dios para la salvación, el Evangelio, ¿qué lugar ocupa? El Evangelio, un lugar primordial, básico. El Evangelio, estaba hablando de cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las enseñanzas. Y si no es predicado el Evangelio, ¿alguien se puede salvar? Sí, ¿cómo no? Mira, te voy a decir algo. ¿Qué dice capítulo 10, versículo 14 de los Romanos? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Alguien puede invocar a Dios si nadie le predicó el Evangelio? No, pero no podemos mandar al infierno a los 1.300 millones de chinos que existen, que nadie les ha predicado la palabra de Dios. Se va al infierno aquel que le fue predicado el Evangelio y rechazó el Evangelio. Ese se va al infierno y se muere. Pero los que no escucharon nunca el Evangelio no están en el infierno. Caballero, esos indios o indígenas que viven en las selvas de África, donde no existe luz, no existe radio, donde nadie les predicó el Evangelio, si se mueren, tú no les puedes mandar al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para mandar al infierno a alguien? Se van al infierno porque no quisieron o porque nadie les predicó el Evangelio. Dice la palabra de Dios que todos seremos juzgados en base a la ley de la conciencia. Jonathan Ramos. ¿Qué dice capítulo 1, versículos 18 en adelante los Romanos? Pues las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad son manifiestos, pues se hacen visibles a través de las cosas hechas. Por eso, conociendo a Dios, no le dieron gloria como Dios, sino que se envanecieron en sus vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, exactamente, no tiene excusa, Jonathan Ramos. Los que conocieron a Dios, no los que no lo conocieron porque nunca tuvieron la oportunidad de que nadie les predicara. ¿Pero escucharon el Evangelio ellos o no? Oh, los que le escucharon el Evangelio, eso no tienen excusa, Jonathan Ramos, porque lo escucharon, lo rechazaron. Eso no tiene excusa. Pero Max, en el capítulo 1, versículo 28 en adelante, los Romanos no está hablando de los que escucharon el Evangelio, está hablando de los que no escucharon el Evangelio y está diciendo no tienen excusas. No me digan, no se refiere a eso, no es el contexto del texto. Agarrá, Romanos 1, 18, lee. Ok, Romanos 1, 18, vamos a leer Romanos 1, 18. ¿Cuánto tiempo nos queda? Dale, lee. Vamos a Romanos 1, 18, un segundito. Romanos 1, 18, ¿verdad? Capítulo 1, 18. Sí. Un segundito, ya lo tengo. Romanos 1, 18. A ver. Espérate, ya voy. Romanos. Está haciendo tiempo, dale. No, tú eres el costumbre a hacer tiempo.
No yo. Ok, Romanos 1:18, ya lo tengo. Ok, vamos a leer. Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice así, 28-18, ¿verdad? Ah. 18, déjame buscar el texto, 18. Pero media hora para encontrar un texto bíblico. Apologista católico, tiene que salir Espérate, así. dice, en efecto, ya lo encontré, dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los humanos, que aprisionan la verdad con la injusticia. Seguí leyendo, dale. Seguí leyendo, dale. No expliques. Pues ellos tienen claro, ellos tienen claro, ahí está. Ese pasaje me da la razón a mí. Ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios. Ahí está. Él me da la razón a mí. Todo ser humano tiene conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal, Señor. Aunque nunca le aplicó el evangelio. Pero en vez de gritar, tienen claro lo que pueden conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese pasaje me dio la razón a mí, no te da la razón a ti. Seguí leyendo, ¿qué dice? Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta a la inteligencia de sus obras. Nosotros somos obra de Dios, a la inteligencia de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Ese pasaje te refuta a ti completamente. Pero ¿dónde está el evangelio ahí? ¿Dónde se dice que escucharon el evangelio y creyeron o no al evangelio? ¿Dónde dice eso? Caballero, aquí no está la palabra del evangelio. Escúchame bien. Pero Max, aquí no dice evangelio de Jesucristo. Aquí no dice evangelio de Jesucristo. A lo que aquí nos está diciendo que todo. Max, escuchad. Vos sabés que la teología católica utiliza ese texto para hablar de la gracia natural y de la revelación natural. No está hablando de la predicación del evangelio. Ningún teólogo te va a decir que el capítulo 1 de los Romanos está hablando de los que escucharon el evangelio. Pues eso yo está hablando de los gentiles. Está condenando a los gentiles. Yo lo sé. Entonces, ¿en base a qué Dios va a juzgar a los gentiles? O a los que no escucharon el evangelio. No es base al evangelio porque nunca lo escucharon. En base a la ley de su conciencia. Porque aquí mismo lo está diciendo que Dios. Aquí lo dice, mira, en efecto la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres. Pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios. Ellos tienen claro. No el evangelio porque no se lo predicaron. No te rapas. Tienen claro el evangelio por la ley de... Bueno, me tocó silenciarlos porque ni uno ni otro me ponía atención, ¿no? Ya pasaron 3 minutos. Oh, se pasó. Gracias por haber escuchado esta etapa. No sé, hermano, sube más el volumen de tu audífono porque no se entiende bien lo que dice, hermano. Sí. Vamos a pasar ahora a los 5 minutos de conclusión de cada uno. Adelante, Marcos. Un segundito, voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Empiezo ya. Bueno, demostré, haciendo un resumen de este debate, demostré que no existe la gracia irresistible. Punto y sencillo. Y claro, no existe la gracia irresistible. Demostré con innumerables citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de que Dios hizo un llamado a su pueblo a su arrepentimiento y que éste rechazó la oferta que Dios le había dado. Demostré sobre todo con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, de que algunas personas que se van a ir al infierno se irán al infierno y serán condenadas porque no quisieron, no porque no pudieron, no quisieron aceptar el mensaje de salvación, lo que significa que algunas de esas personas, Dios deseaba que ellos se salvaran, pero no se salvaron porque Dios permitió que estas personas, y eso es lo que dice el 2 de Tesalonicenses más adelante, en versículos que yo no leí, Dios permite que estas personas se corrompan, permite. ¿Por qué lo permite? Porque si alguien no quiere obedecer a Dios y se quiere corromper, que se corrompa, Dios lo permite porque Dios respeta nuestra libertad. Entonces, leyendo otros versículos que no leí de ese mismo pasaje, demostré en el caso de Jezabel de que la gracia es resistible, no irresistible, porque Dios le dijo, yo le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero ella no ha querido hacerlo, y como no ha querido hacerlo, voy a hacerla caer en cama y matar a esos hijos. Ahí demostré que la gracia es resistible. Demostré que no existe una gracia resistible y una gracia irresistible. O la gracia es resistible o la gracia es irresistible. Existe una sola gracia. No existen 2 gracias de Dios o 3 gracias o 4 gracias. Existe una sola gracia. Y esa gracia o es resistible o es irresistible. No es blanco y no es negro. Demostré también, o mejor dicho, dije
todos los calvinistas con los que yo he debatido, todos, que no voy a mencionar sus nombres, nunca me han hablado de una gracia irresistible y de una gracia irresistible, lo que prueba de que el calvinismo en términos generales está dividido, porque con este debate me he dado cuenta que hay algunos calvinistas que piensan que solo existe una gracia, que es irresistible, y hay otros calvinistas que piensan que existen dos gracias, una que es resistible y otra que es irresistible. Ahora bien, hablando de los padres de la iglesia, dice Tertuliano en el siglo II, hay personas que actúan como si Dios estuviera bajo la obligación de brindar sus dones aún a aquellos que no son dignos de ellos. Convierten la generosidad de Dios en una esclavitud. ¿Por qué después no caen muchos de la gracia de Dios? ¿No se les quita el don que habían recibido? ¿Y qué nos dice el padre de la iglesia, San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV? Dice así: ¿y qué es, pues, queridos? Cuidar la gracia, estar preparados para acogerla, y una vez recibida, no la eches a perder. Catequesis capítulo 17, versículo del capítulo, Catequesis 17, capítulo 37. Entonces, los padres de la iglesia demuestran que la gracia es resistible. Ningún padre de la iglesia, en ninguno de sus escritos, habla de que hay una gracia resistible y de que hay una gracia irresistible. En ningún libro de la Biblia, en ninguno de los 4 evangelios, ni en las cartas paulinas y de las 7 cartas universales, ninguno de los autores del Nuevo Testamento afirman que hay una gracia resistible y que hay una gracia irresistible. Esta es una eisegesis que muchos calvinistas usan como un recurso, porque se les ha demostrado que existe, que la gracia es resistible, y como no pueden negar que la gracia es irresistible, no tienen más opción que admitir que hay una gracia irresistible, pero para no quedar mal con sus hermanos calvinistas que están viendo este debate, dicen que hay también una gracia irresistible. Pero, sin embargo, no se puede probar que la gracia es irresistible con segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, el cual es claro y nos dice que muchos serán condenados porque no quisieron, no porque no pudieron, no quisieron aceptar la verdad para recibir la salvación. Y en ese mismo capítulo, en ese mismo libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, más adelante, yo no lo leí, pero más adelante dice que esas mismas personas que irán a la condenación porque rechazaron el mensaje de salvación, Noé, párame el tiempo, creo que se salió el Jonathan Ramos. 4 minutos 10 segundos llevas. Sí, creo que se le cayó la señal. Como 40 segundos por ahí. Creo que están teniendo problemas con su señal. Posiblemente tenga problemas. Espera que venga para mientras vamos a saludar a todos. No sé si se me escucha, Max. Sí, me faltaba ya menos de un minuto. Se me escucha el audio, creo que sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Aquí tengo ya invitado a Jonathan a llegar. Ahí está. Ya regresó. Adelante. Ok, bueno. Y bueno, para que no se diga que Rupert Calvo leyó solamente segunda de Tesalonicenses, capítulo versículo 10, y no quiso leer el resto, que no lo tengo apuntado, pero aquí lo dice, y yo lo hice muy claro: esas personas que irán a condenación porque rechazaron el mensaje de salvación, Dios deja que su conciencia, o sea, que ellos sigan en su perversión, y que sean condenados los que no han querido creer en el evangelio. Entonces, Dios desea nuestra salvación, pero al mismo tiempo Dios respeta nuestra libertad. Por lo tanto, serán culpables de su propia condenación aquellos que rechazaron la gracia de Dios, la cual es una gracia resistible, no irresistible, porque Dios a todos nos da libertad, y la libertad es parte de la dignidad del ser humano. Con eso termino mi tiempo. Adelante, moderador. Gracias, Max. 5 minutos exactamente. Bien, vamos a pasar a los últimos minutos de conclusión de Jonathan. Jonathan, tú eres el encargado prácticamente de cerrar este debate. Tiene la responsabilidad de establecer los términos y sobre todo de mantener siempre la cordura, ¿verdad? Y que este cierre sea algo bonito. Así que adelante, Jonathan, 5 minutos. Muy bien. Max nos dice, no hay una gracia, 2 gracias, 3 gracias, 4 gracias, 5 gracias, 6 gracias, ¿no? Pero curioso
porque los primeros que empezaron a hablar de la gracia preveniente, de la gracia eficaz, de la gracia consecuente, de la gracia común, eran los padres de la iglesia. Era lo que hicieron la distinción de las distintas gracias fueron los padres de la iglesia. Y el que desarrolló el concepto de gracia eficaz fue San Agustín. Y Santo Tomás en la Suma Teológica también habla de la gracia común, la gracia eficaz. Es decir, no está representando bien la postura católica nuestro amigo Max en ese sentido. Después cuando Max siempre en el debate me trae, no, que yo hablé con un calvinista que me dijo tal cosa, tal otra, bueno, uno también puede hablar con muchos católicos que, habrá algún católico que diga una cosa y otro que diga otra, ¿no? Pero no son argumentos. Decir, yo hablé con un calvinista que me dijo tal cosa, tal otra. ¿Habrá calvinistas desinformados? Sí, pero Calvino habla de la gracia irresistible y de la gracia irresistible. Y bueno, siempre es más importante leerlo a Calvino, en todo caso. ¿Hay gracia irresistible? Sí, claro que sí. ¿Dios llama irresistiblemente a aquellos a quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Ha escogido para salvación a todos aquellos a quienes llama? No. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Para qué son llamados algunos si no para la salvación? Los propósitos de Dios son inescrutables. Por eso dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios o dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre la masa para hacer del mismo vaso, del mismo barro, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo manifestar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para mostrar las abundantes riquezas de su gloria, las soportó con mucha paciencia para los vasos de misericordia que él mismo preparó para gloria. Nosotros tenemos claramente que Dios es el alfarero, Dios es el que hace la obra, Dios es el que hace el plan, el que predestina, el que llama, el que regenera, el que justifica, el que santifica, el que produce obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda la Santa Biblia dice que los planes de Dios desde la fundación del mundo se han de cumplir de manera perfecta y no hay ningún ser humano que pueda frustrar ninguno de sus planes. Es por eso que no me puedo hacer católico, porque la Iglesia Católica está abiertamente en contra de los textos bíblicos. Y la Biblia dice claramente que antes de que hayan nacido Jacob y Esaú, amó a uno y aborreció a otro. Y que los escogió a uno para la salvación y a otro para la condenación, antes de que hayan nacido y antes de que hayan hecho alguna obra buena o mala, para que el propósito de Dios se permanezca no por las obras, sino por el que llama. La Iglesia Católica está abiertamente en contra del mensaje de las Sagradas Escrituras. Está explícita, consciente, abierta y literalmente en contra de los textos de la Biblia. Entonces, claramente, si la Iglesia dice que la Biblia es palabra de Dios y nosotros sabemos que la palabra de Dios es infalible porque fue escrita por los hagiógrafos inspirados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tomar una decisión. O le creemos a Dios que habla en la palabra, o le creemos a los hombres que niegan la palabra. Nosotros los reformados siempre le vamos a decir, sea Dios veraz, sean los hombres mentirosos. Toda la gloria para Dios. Bueno, ahí estaba la última participación del hermano Jonathan. Gracias a ambos, al hermano Max y Robert Calvo, por este debate, la gracia irresistible. Un saludo para todos también los que han estado presentes en este debate, los que nos han apoyado, los que nos han regalado su like. No deje de dar su like al canal, suscríbase para más contenido, suscríbase para más debates, para más temas. Si vienen un proyecto muy bueno en Huella Católica,
que ya pronto estaremos anunciándolo en manos del hermano Rigo Ardón. Así que Rigo va a ser el encargado de dar un proyecto más a Huella Católica. Ya Max ya lo hizo con las entrevistas a hermanos que antes eran evangélicos y se pasaron a las filas de la fe cristiana católica. Ahora viene Ardón con otro tema, con otro proyecto, que son un par de meses, que también vamos a estar apoyándolo. Pronto los jueves se volverán muy diferentes cada vez que usted se conecte al canal Huella Católica. Bien, gracias a ambos nuevamente, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Siento que los dos estuvieron muy bien, las exposiciones estuvieron claras, las refutaciones también, así que se le agradece a ambos por el tema, muy buen tema, muy bonito el tema. Yo pues también tengo que agradecer al Todopoderoso por la vida que nos prestó y por la oportunidad que me dio de poder moderar esta noche a ambos. Ambos son bienvenidos. Bueno, Max ya es de la casa, fundador del canal Huella Católica, y pues el invitado especial esta noche era Jonathan, de Confesión Reformada, que también es bienvenido. Y también Jonathan conseguirá también Huella Católica como tu casa, no hay ningún problema. Bien, me despido de ustedes sin antes pedirle que también ustedes lo hagan, ¿no? Van a tener un minutito para que se puedan despedir y pues vamos a seguir el orden de las exposiciones como siempre. Max, adelante. Gracias infinitas a mi Dios Todopoderoso una vez más por estar acá defendiendo pues la verdad. Gracias a Jonathan Ramos por haber venido al Huella Católica por segunda vez. Y no me queda más que agradecer a mi hermano Noé Martínez, el moderador. Una moderación genial, neutral, imparcial, objetiva. También recordarles que el próximo sábado a las 7 de la noche, hora de Nueva York, 8 de la noche, hora de Argentina, tendremos el profesor Ramos y yo nuestro último debate sobre el TULIP, la perseverancia de los santos. Y recuerden, el día de mañana a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, tendremos en Huella Católica, en Testimonios de Conversión, el testimonio, la entrevista de Alberto Madariaga, un hermano que se convirtió a la Santa Iglesia Católica. Así que los ángeles en el cielo están de fiesta. Así que quedan todos cordialmente invitados para ver el testimonio de conversión de Alberto el día de mañana en Huella Católica a las 6 de la tarde. Y a ustedes en sus casas, gracias por habernos dado la oportunidad de entrar hasta sus hogares a través de su canal Huella Católica. Se despide desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, el apologista católico Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Muy buenas noches desde Nueva York. Gracias, Max. Ahí estaba. Pasamos igual a escuchar pues la despedida del hermano Jonathan Ramos. Jonathan, adelante. Bueno, ya que estamos con el merchandising, también les aviso que mañana vamos a estar brindando el curso que estamos dictando de Santo Tomás de Aquino, un curso sobre la filosofía de Tomás, la metafísica de Santo Tomás. Les mando un cordial saludo a todos ustedes. Gracias por la cordialidad, por el afecto. Realmente siento un afecto muy especial por Max, porque a pesar de que a veces los debates no están teniendo un orden metodológico fruto de que no nos escuchamos, quizás salen cosas lindas, es un lindo ejercicio para entender cómo piensa el otro. Y bueno, siempre está el respeto de por medio. Sí, siempre me siento respetado y apreciado por Max, y espero que él también sienta lo mismo. Entonces, bueno, eso para mí es un testimonio, más allá de todo, es un testimonio, ¿no? de amistad, ¿no? De poder argumentar con énfasis sin perder de vista la amistad y el respeto. Es muy lindo, a mí me agrada, lo disfruto mucho, me resulta muy, muy enriquecedor dialogar con ustedes y estar acá en Huella Católica también. Así que bendiciones para todos los suscriptores del canal y nos estamos viendo en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti también, Jonathan, a Max, por estar aquí una vez más. Y bueno, me despido de ustedes desde San Salvador, El Salvador. Nos veremos próximamente